La característica única que distingue a las matemáticas de otras ciencias, de la filosofía y de hecho de todas las demás formas de discurso intelectual es el uso de pruebas rigurosas. Es el concepto de prueba lo que hace que las matemáticas sean lo que son. Eso les da su atemporalidad y les permite trasladarse bien a infinidad de temas. La tradición de las matemáticas es larga y gloriosa. Está en la naturaleza de la condición humana querer comprender el mundo que nos rodea, y las matemáticas son un vehículo natural para hacerlo. Las matemáticas también son una materia hermosa y valiosa por derecho propio. Sin embargo, en sus inicios solían estar ligadas a cuestiones prácticas. En ese entonces, algo matemático se consideraba cierto de forma fenomenológica, es decir, comprobando que la solución práctica servía en ese caso, y no era necesario algo más. Pasados los años, los argumentos fenomenológicos se empezaron a quedar cortos, pues los curiosos se preguntaban cosas como ¿cuánto mide el radio de la Tierra? O ¿cuánto será la altura de una pirámide? Y como eran cosas que no podían ir a medir directamente, había que convencer de otra manera. La noción de prueba surgió en la geometría. Fue ahí donde se empezó a distinguir lo que eran las matemáticas de lo que no lo eran, y se sentaron las bases que serían retomadas posteriormente para definir el estilo de demostraciones que estudiamos en la facultad. Hasta el siglo XIX, la figura principalmente reconocida era la de filósofo natural, y no había distinción de ser matemático, físico, químico o biólogo. Fue en ese siglo que se distinguió y los matemáticos obtuvieron su propio campo de estudio, predominantemente ligado a cuestiones prácticas. En el siglo XIX es principalmente Hilbert, de la escuela de Göttingen, quien establece el tono para la manera de hacer matemáticas en nuestro tiempo. Plantea problemas que deben ser resueltos, la agenda que deben seguir los matemáticos, y en la época surgen diversos debates controversiales sobre las formas de demostración que se venían haciendo desde los antiguos griegos. Uno de esos debates surgió con los estudios que hacía Cantor en el área de las sucesiones, cuando todo lo que te enseñaron sobre matemáticas ya no te alcanza para solucionar los problemas que te estás planteando. ¿Cómo proponer nueva herramienta y asegurarnos de que siga siendo válida dentro de nuestros paradigmas? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué podemos postular y qué podemos deducir? Una escuela para responder estas preguntas era la de Hilbert, y otra era la de los constructivistas. Dominaron las ideas de las personas con más renombre, mejores escuelas, pero había otros discursos. Otro momento importante de la historia de las matemáticas se da en la escuela Bourbaki, donde ellos ven a las matemáticas como la matemática, como una gran estructura que tiene muchas ramas. Alexander Grothendieck, miembro de esa escuela, vuelve a vivir el dilema de Cantor. La herramienta que tiene no le alcanza para resolver lo que quiere resolver, y las preguntas vuelven a surgir. Actualmente, los fundamentos de las matemáticas tienen muchas discusiones. Una grande es si es la teoría de conjuntos el fundamento de la matemática, o si la teoría de categorías no dará un mejor fundamento, pues la teoría de conjuntos tiene problemas. En este momento, una propuesta de fundamentos de las matemáticas es la teoría homotópica de tipos, en donde, a grandes rasgos, nos está dando la esperanza de tener un algoritmo para testear si nuestras demostraciones son correctas o no. Pero, ¿y a todo esto? ¿Qué necesitamos para fundamentar las matemáticas? Nada de esto es inamovible. La matemática se va haciendo de lo que van haciendo las y los matemáticos.
En la Facultad de Ciencias seguimos principalmente una postura de los fundamentos y en general de cómo hacer matemáticas, y es importante que te cuestiones al paso del tiempo cuál es esa postura, pues está modelando tu forma de cómo hacer matemáticas. También es importante que, dentro de esta tradición, conozcas los básicos y un gran básico de cómo demostramos es la teoría de conjuntos y la lógica. En especial dentro de la lógica proposicional, nos encontramos con las reglas de inferencia que son base para los tipos de demostración más usuales.